y como estamos sujetos a lo que uno y otro digamos, pues voy a referirme ya con una segunda y más breve parte, porque quizá tenga menos obra literaria, a Guillermo Busutil. Voy a empezar recogiendo los datos que, por ejemplo, la Enciclopedia General de Andalucía, que se publicó en 2004, da. Y allí vemos que el nombre completo de este escritor, nacido también en Granada en 1961, es el de Guillermo Rivera Busutil, aunque evidentemente lo conocemos más por su segundo apellido, que se ha hecho indispensable en el mundo del periodismo cultural e incluso político, pero su firma ha saltado desde ese medio de la prensa y la radio al de la literatura de creación. A esta parcela de la creación corresponde ya un primer libro de relatos del año 1986 titulado Los laberintos invisibles, al que siguieron, con separación de muy pocos años, Confesiones de un criminal, Individuos S.A., Marrón Glacé y Drustor, del año 2003. El libro con el que consiguió Busutil el Premio Andalucía de la Crítica en 2012, por tanto hace nada, fue Vidas Prometidas, publicado por Tropo Editores, y del que el jurado tuvo que decidir entre la creación de Busutil y la que aportaban otros escritores que también con él fueron finalistas, a saber, Antonio Muñoz Molina, Juan Cobos Wilkie, Justo Navarro, Sergio Vázquez, Francisco Nieva y José Ruiz Mata. A Francisco Nieva, por cierto, luego se le concedió el premio a la mejor ópera prima, con su libro de relatos Hijos del Frío. Este libro, que yo quiero brevemente comentar, de Busutil, Vidas Prometidas, representaba el octavo libro que el autor daba a conocer, y en él, según nos informa también la prensa de la época, se despliegan 13 historias que hablan de promesas incumplidas y de obsesiones, de personajes que tratan de huir de una realidad que ellos consideran defectuosa. En el malagueño Diario Sur, con fecha también del 14 de abril, se explicaba entonces que su autor pretende ofrecer una mirada sobre nuestro tiempo a través de historias que hablan sobre asuntos actuales como la crisis económica o la violencia de género. Así que, con este punto de partida, ya tenemos conformada una primera aproximación a un conjunto de argumentos de los que el mismo autor hablaba también en La Opinión de Málaga, el día 15 de abril de 2012, al concretar más y confirmar efectivamente que cada historia cada historia disecciona temas como la violencia, la soledad de la tercera edad, el acoso laboral, el paro, la existencia virtual de aquellos que solo viven por y en Internet, la corrupción política, la vida que hipoteca el dinero, etc. Y así pretende pellizcar la conciencia del lector e intentar que se detenga y piense, que se despierte una voz crítica en su interior, proponiéndole a la vez una salida esperanzadora y un gesto en favor de la ternura de las personas. Para alguien como Juan Gaitán, cuya idea aprovechamos a partir de ahora en esta exposición, este es su mejor libro hasta el momento. A estos relatos, Vidas Prometidas, quiero decir, añade que nadie podrá quitarles ya la ternura, el lirismo, la fuerza expresiva que encontrará en un texto tan intenso y redondo como La siesta del deseo, que dice este crítico que es el preferido suyo de todo el libro. Y téngase en cuenta que sus 13 relatos se entrecruzan como si en realidad fuesen 13 capítulos y entre todos estuvieran trazando una biografía, o tal vez muchas, que permite diferentes lecturas, múltiples versiones, etc. Si concretamos más, diremos que advertimos que están poblados estos relatos de personajes que viven sus vidas en medio de una enorme soledad, gente que transita existencias carentes de libertad, sin resquicios posibles para escaparse. Algunos se aferran a la engañosa vida virtual, ya creo que lo he dicho, que ofrecen las modernas tecnologías de la comunicación, una nueva forma, y aquí quizás tengamos que pensar todos, de deshumanización. Los personajes del libro,
habitan universos cerrados y tienen grandes dificultades para relacionarse con los demás. El autor abunda en la tesis de que habitamos en mundos estancos, poblados de personas que viven exclusivamente para el trabajo y la familia, en una sociedad de diseño que nos ha transformado en máquinas sin tiempo para vivir. Tiempo, por tanto, lejano de los muros, de los serones y de todo aquel inicio de nuestros años de infancia, de muchos de los que estamos aquí. Es el propio Guillermo Busuttil quien ha dicho que ha intentado trazar en su libro los tres grandes temas de la sociedad actual: la identidad, la soledad que contamina las relaciones humanas y esa realidad hostil bajo la que a su juicio vivimos. Y por otro lado, desde el punto de vista expresivo, vemos que no se despega Guillermo Busuttil, ni siquiera creo que lo intenta, de su faceta periodística. Un par de relatos lo prueban sin lugar a dudas. En On the Air muestra el cerco que se establece sobre un periodista de radio, mostrando algo tan contemporáneo como el acoso profesional, tantas veces provocado por la envidia y los celos de los propios jefes. Y volvemos a encontrarnos con la cara oscura del periodismo en el relato que se titula El gabinete Foreman, donde retrata a un hombre abducido por los cantos de sirena de la política, en la que acabará descubriendo un mundo desalmado, plagado de traiciones, de explotación y la impostura del que resulta muy difícil salir, quizás sin mancha. De este modo, y porque no quiero ya explayarme demasiado, habrá que concluir que la tesis final del libro es que debemos atender a una verdad esencial, una verdad que no siempre resulta soportable. La vida promete cosas que a menudo no se cumplen, pero cuando se cumplen puede que lo mejor es que no se hubiesen cumplido. Así que, para terminar, se ha de decir también que Vidas Prometidas es un libro muy directo, donde aparecen los asuntos esenciales: el amor, la familia, la soledad y, por todas partes, la literatura como una patria, como un lugar y como un único territorio donde reconocerse. Creo, modestamente, que ha valido la pena reflexionar ante ustedes, cuya atención, por supuesto, agradezco enormemente, de estos dos autores granadinos, singulares y auténticos, comprometidos y solidarios, como creo que hemos ido viendo, que sin duda hacen del relato la razón de ser de su creación. Y por cierto, que granadinos, y ya lo ha dicho Oviedo, son también, aunque uno proceda de las vecinas tierras jienenses, los que este año de 2015 han merecido los premios de narrativa y de poesía y, por supuesto, de relato corto. Antonio Muñoz Molina, con Como la sombra que se va, y Fernando Valverde, con La existencia del daño. Manuel Moya, también lo has citado tú, ha merecido el premio de relato corto con Caza Mayor, creo que se titula el libro. Así que yo acabo ya, pero quiero hacerlo retornando por un momento a Saramago, del que partía, y recordando que él defendía en ese texto de partida, que él citaba que la lectura transporta al lector a otro universo. Eso es lo que ocurre en la relación entre el lector y el libro, y es el estado de gracia que propicia la lectura, decía Saramago. Con estos autores granadinos, y tenemos la suerte de estar con uno de ellos aquí en la mesa, leídos ya o por leer, porque al fin y al cabo lo que yo he intentado hacer es una sinopsis para que el que tenga interés acuda a ellos. Creo que sin duda podemos conseguir a través de esa lectura alimentar nuestra devoción y eso que antes escuchamos también, nuestra pasión por la lectura. Muchas gracias.